Bien, como ya hemos visto, habíamos visto con anterioridad la álgebra de Boole, habíamos visto problemas con álgebra de Boole, ¿sí? Ahí como ustedes pueden ver, tenemos entonces la dualidad, ¿sí? Que era simplemente hacer la parte inversa de las operaciones, y ahora vamos a ver cómo estas operaciones pues pueden surgir en diversos circuitos. Bien, OR en realidad corresponde a todo lo que es suma, y AND corresponde a todo lo que es multiplicación. Este significa O y este significa I, ¿sí? Por ejemplo, 1 o 0 es como decir 1 más 0, ¿verdad? O como por ejemplo decir 1 y 1 es como decir 1 multiplicado por 1, ¿sí? Eso es lo que en realidad significa. Incluso esto existe con palabras y ustedes lo pueden verificar. Por ejemplo, y podemos, como ya les habíamos comentado, relacionarlo a otros valores. Por ejemplo, si nosotros tomamos que el 1 es algo verdadero y el 0 es algo falso, ¿verdad? Lo podemos hacer incluso con palabras. Por decir algo, el sol es verde, ¿sí? Que correspondería a P. Y Q sería, por ejemplo, el viento no se puede ver, ¿sí? Y estos obviamente tienen cierto valor. El sol es verde, esto es falso, ¿sí? Y el que está aquí es verdadero, el viento no se puede ver. Ahora, ¿qué pasa si alguien me dice, por ejemplo, alguien me dice el sol es verde ahí, y me dice de alguna u otra forma esta otra oración para que la podamos ver? Me dice, por ejemplo, el sol es verde y el sol no se puede ver. Esta frase entonces es verdadera o es falsa. Entonces ustedes ven sus valores. Ustedes dicen, ah bueno, la primera es falsa y la segunda es verdadera. Entonces, ¿qué es esto? Ah, F es 0 y es multiplicación y verdad es 1. La oración que es 0 por 1 es 0. Ah, todo eso es falso, ¿sí? Todo lo que ahí dice es falso. Esa oración es falsa. Ahora, ¿qué pasa si alguien cambia ese I y lo cambia por esto otro? Vamos a dejarlo acá. Si alguien dice, entonces, O, entonces alguien dice, ¿el sol es verde o el viento no se puede ver? Entonces usted dice, ah vaya, el sol es verde, esto es falso. O el viento no se puede ver, esto es verdadero. Entonces F es 0, O es una suma y V es 1. 0 más 1 es 1. Entonces esta frase es cierta porque nos está diciendo que hay una opción, ¿verdad? El sol es verde o el viento no se puede ver. Sí, es cierto, el viento no se puede ver, ¿sí? Entonces esto se puede aprender desde el lenguaje hasta los circuitos eléctricos, que es algo que pues en nuestra carrera ya empezamos a tener una noción bastante básica. Ahora, lo que ocurre acá es que, por ejemplo, nosotros tenemos una corriente acá, ¿sí? Acá está una batería, vamos a colocar así, ¿sí? Esta parte es la positiva y esta es la negativa. Acá nosotros tenemos entonces, vamos a ver primero la suma. Tenemos un interruptor, ¿sí? Tenemos un interruptor. Acá también tenemos un interruptor nosotros, ¿sí? Y después esto tiene una señal. Nosotros podremos colocar, por ejemplo, una LED, ¿sí? Un LED en un diodo funciona así, que es un conversor, por eso tiene esa forma. Pero cuando es un diodo emisor de luz, se le coloca así, ¿sí? Este símbolo.
Y pues nosotros al final pues tendríamos algo como esto. ¿Qué quiere decir acá? Que aquí hay una entrada A y aquí hay una entrada B, ¿sí? Si aquí, por ejemplo, A es 1 y B es 0, es como decir 1 más 0 y nos va a arrojar 1, ¿sí? Porque 1 más 0 es 1. ¿Qué pasa si están apagados? Aquí los dos están apagados, se puede dar cuenta. Ah, bueno, ¿qué pasa si los dos están apagados? Entonces tengo 0 acá, 0 acá. Es como escribir 0 más 0, ¿cuánto sería? Sería como escribir 0, ¿verdad? Así es como nosotros podemos escribir un sumador con los circuitos. Ahora quiero que lo puedan ver, ¿de acuerdo? Entonces, voy a llamar a esto entonces ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Que tenemos esto que está aquí, que es lo que les dibujé. Si nosotros tenemos 0 más 0, nos da un LED apagado, o sea, un 0 aquí, ¿verdad? Si nosotros hacemos 1 más 0, nos va a dar 1. Si nosotros hacemos 1 más 1, nos va a dar 1. Y si nosotros hacemos 1 más 0, nos va a dar 1. 1 más o 0, aquí hay un 0, más 1, nos va a dar 1. Y solo cuando los dos son ceros, nos va a dar apagado, ¿sí? Ahora nosotros tenemos el de la multiplicación, que está acá. También se los voy a explicar aquí, ¿sí? Aquí le voy a colocar entonces suma. O le voy a poner OR. Esto es OR, ¿sí? Y aquí le voy a poner entonces multiplicación. Y aquí le voy a poner AND, ¿sí? Entonces, ¿cómo vemos esto? Vaya, nosotros tenemos una batería, ¿sí? Y nosotros tenemos entonces, por ejemplo, aquí hay un interruptor, acá también hay otro interruptor, y aquí está entonces el LED, ¿verdad? Que emite luz. Entonces, pues acá igual, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, C y tenemos D. Si, por ejemplo, C es 1 y D es 1, es como multiplicar 1 por 1, nos va a dar 1, ¿verdad? Si C es igual a 1, por ejemplo, y D es igual a 0, es como multiplicar 1 por 0, sería igual a 0. ¿Por qué estamos multiplicando? Porque es AND. Veámoslo aquí en los circuitos entonces. Bueno, me parece entonces, si yo 1 por 1 me va a dar ese encendido, pero con uno que sea 0, por ejemplo 0 por 1 me va a dar 0, o 1 por 0 me va a dar 0, y si yo coloco 0 en los dos, 0 y 0 me arroja 0, ¿de acuerdo? Entonces así es como funciona. Lo vemos entonces tanto en el lenguaje como también lo vemos en una suma de binarios. Y obviamente el poder hacer esto, podríamos incluso ver oraciones, ¿sí? Armando un circuito como este podemos asignarle una oración, así como el sol es verde, otra oración que es el viento no se puede ver, ¿sí? Y podemos ver si en realidad algo como esto, ¿sí? El sol es verde y el viento no se puede ver, lo podemos comprobar haciendo un circuito como estos, ¿de acuerdo? Entonces, sí, espero que lo hayan comprendido. Si no, pues póngale pausa, y si tiene alguna duda ya sabe que puede preguntar, ya sea aquí abajo en los comentarios o donde le corresponda, ¿verdad? Y esto sería todo. Entonces finalizamos hasta acá.